la charla que he dado el día de ayer, hemos visto distintas estrategias para poder abordar la posibilidad de diseñar estructuras porosas que son de sumo interés para ingeniería de tejidos. En el día de hoy les voy a presentar cómo esas estructuras porosas se pueden hacer a partir de procesos electrohidrodinámicos. No procesos electrodinámicos como está en el título, sino electrohidrodinámicos, para aplicaciones en ingeniería de tejidos y liberación controlada de fármacos. Recuerdan que en la exposición del día de ayer presenté distintas técnicas para la preparación de estas estructuras. En el día de hoy voy a abordar el procesamiento de estas estructuras mediante una de las técnicas en particular que se denomina electrospinning y su posibilidad de extenderlo a la obtención de micro o nanopartículas denominado electrospraying. Vamos a hablar de qué son las fibras y los métodos de producción de estas fibras, qué propiedades y aplicaciones se pueden tener en este tipo de estructuras, por qué son tan realmente atractivas para su uso en estas aplicaciones, cuáles son los fundamentos, rápidamente, los principios de funcionamiento de esta tecnología que no es nueva, se conoce desde hace muchos años, pero que está siendo aplicada en numerosos campos en los últimos 10 o 15 años. Y algunos ejemplos de lo que estamos trabajando en nuestro laboratorio directamente relacionados con estas tecnologías. Entonces, como les decía en la charla anterior, en estas técnicas basadas en solución podemos englobar a los procesos electrohidrodinámicos y para eso tenemos que hablar de qué es una nanofibra. Una nanofibra en el sentido estricto de la National Science Foundation serían aquellas fibras con tamaños menores a 100 nanómetros. En el caso de biomateriales y en la industria de los hilados no tejidos, lo extendemos a diámetros que son submicrométricos, o sea que están en el orden entre 10 nanómetros y un micrón. Acá vemos cuál es la relación de aspecto. Tenemos una dimensión en la nanoescala y otra dimensión en la macroescala, o sea, idealmente tenemos una fibra que puede llegar a tener kilómetros de longitud, una fibra continua, y una dimensión en diámetros del orden de 100 nanómetros o más. Técnicas para producción de nanofibras hay muchas, la separación de fases, el autoensamblado que comenté en la charla anterior, la técnica de electrospinning que nos vamos a dedicar hoy. Sin embargo, esta técnica de electrospinning parece ser la que tiene más posibilidad de escalabilidad, ¿cierto? Tenemos que pensar que nuestro proceso tiene que ser reproducible, tiene que ser escalable y controlado, de tal manera de que vamos a hacer especial hincapié en las ventajas y cómo superar las desventajas de este tipo de técnicas. ¿Cuáles son las propiedades que podemos encontrar en una matriz polimérica porosa para ingeniería de tejidos? Requerimos una alta relación superficie-volumen para poder imitar, como les decía también en la exposición anterior, la naturaleza biomimética de una estructura natural propiamente en el organismo. Entonces, esta estructura porosa requiere de una alta relación superficie-masa, una alta porosidad, de que estos poros sean interconectados, las posibilidades de poder trabajar con una amplia gama de materiales, soluciones o fundidos. En general, la técnica está más desarrollada para soluciones, polímeros, biopolímeros, biomacromoléculas, la posibilidad de trabajar con nanocompuestos y de poder incluir partículas cerámicas. Se puede desarrollar una amplia variedad de estructuras tridimensionales, da lugar a formación de textiles no tejidos, o sea, no textiles diseñados con un determinado tipo de patrón, la posibilidad de encapsular o dispersar una amplia gama de componentes de agentes terapéuticos o bioactivos y la posibilidad de efectuar modificaciones superficiales sobre la estructura. Acá vemos cómo las nanofibras poliméricas no solamente tienen un nicho de alto interés en estructuras para ingeniería de tejidos,
sino para liberación de biomoléculas en otros campos, en campos aeroespaciales, en biosensores, nanocables, agentes de protección, con esto del desarrollo de indumentaria para protección en defensa, en la guerra antibacteriológica, en la guerra química y demás. Ha habido mucho dinero en investigación, principalmente en Estados Unidos, que por un lado, bueno, genera el hecho bélico y por otro lado intenta de protegerse del mismo. Bueno, fíjense en cómo es la tasa de crecimiento a nivel de productos basados en nanofibras para los próximos años y cómo hay todo un mercado detrás de esto. ¿Qué es lo que hace interesante estas estructuras biomiméticas? Esta posibilidad de poder poner en contacto a las células con una topografía que tiene una determinada rugosidad, una determinada cantidad de sitios de contacto a nivel celular que hace que estructuras microporosas o microfibrosas sean menos beneficiosas que este tipo de estructuras. Pero por otro lado tiene serias desventajas porque constituye una barrera a la infiltración celular. Entonces, esta técnica inicial necesita, como vamos a ver, ser modificada para incluir la riqueza de esta propiedad beneficiosa, como es la naturaleza fibrosa, con canales que permitan mejorar la migración y difusión celular. Ejemplos, como vimos en la charla anterior, otros ejemplos, por ejemplo, recubrimiento de stents con nanofibras cargadas con fármacos o este tipo de injertos vasculares multicapas que desarrollamos en nuestro laboratorio, en el cual vamos a comentar brevemente. ¿Cuáles son los principios básicos de funcionamiento? Tenemos un dispositivo que tiene un reservorio de solución, una solución polimérica, puede ser un solvente acuoso, puede ser un solvente orgánico o una mezcla de solventes, una fuente de alta tensión, y una determinada distancia en donde se colectan las fibras obtenidas. Esto es un proceso realmente complejo porque bueno, este es un equipo comercial que disponemos en el laboratorio, pero que de alguna manera tiene el funcionamiento básico que puede tener un equipo, un montaje realizado en el laboratorio. Es un proceso complejo, les decía, porque tenemos un número de propiedades intrínsecas que afectan el proceso. O sea, no es inmediatamente trasladable el hecho de obtener una fibra o, como vamos a ver, el mismo tipo de proceso permite obtener partículas, porque necesito tener un buen control de todos estos parámetros, un buen conocimiento de viscosidades, concentración, pesos moleculares, propiedades del solvente. Además, cómo esas propiedades también se ven alteradas por la presencia de fármacos, nanopartículas, biomoléculas y demás, parámetros de procesamiento que no son directamente trasladables por los encontrados en la literatura, y parámetros ambientales como la humedad, la temperatura, que influencian notablemente el proceso. Fíjense, acá hay una boquilla por donde sale la solución, no tenemos ninguna tensión aplicada, incrementamos la tensión a 4 kilovoltios, ya empieza un goteo con determinada forma de gota, aumentamos la tensión a 5 kilovoltios, hay una atracción propia por el campo magnético establecido entre esta tensión y el sustrato colector, 7 kilovoltios ya un poco más agudo, 9 kilovoltios ya hay un jet un poco inestable, y en 12 kilovoltios entramos en un régimen que se denomina de cono jet, que es un régimen en el cual esta superficie adquiere una forma de cono que es estable, en el cual se vence la tensión superficial de la solución. Entonces, al vencer esa tensión superficial, se produce un chorro que puede tener continuidad si hay un suficiente enmarañamiento de cadenas poliméricas que así lo asista, o puede ser disrumpido, o sea, roto, desintegrado, dando la formación a partículas de distinta naturaleza. Si aumentamos aún más la tensión, podemos tener multijet o entrar en regímenes inestables que no son deseados. Fíjense en cómo la solución de la concentración de la solución en su incremento favorece la formación de fibras uniformes, cómo la velocidad de flujo tiene una influencia. Aumentando la velocidad de flujo tenemos también la posibilidad de tener o mayores diámetros o morfologías intermedias.
y cómo pasamos de partículas colapsadas a esferas con cierto grado de distribución o uniformidad, a cómo comienzan a formarse fibras incipientes a lo largo de este fluido, y cómo podemos llegar a tener fibras uniformes. Durante el camino, desde la boquilla hasta el sustrato colector, ocurren una serie de fenómenos en los cuales el principal es la evaporación del solvente y la dispersión de cargas. Bien, han aparecido muchísimas variables de estas técnicas que tienen que ver con técnicas de mixing, o sea, multijets de distintos materiales o multicapas de materiales, o electrospinning coaxial, cómo de alguna manera podemos soportar una fibra en el interior de otra con una naturaleza coaxial o incluso triaxial, electrospinning de emulsiones o combinadas con otras técnicas conocidas, demás. O sea que verdaderamente es un campo que ha explotado en los últimos años. Como les decía, hay muchas estrategias para incrementar el tamaño de poros. Una de ellas es básica, combinarla con agentes porogénicos del tipo de cristales de cloruro de sodio o agentes porogénicos que luego macromoleculares como polóxido de etileno que luego son eliminados, dejando estructuras con una porosidad un poco mayor y canales de conectividad. Otra de ellas es esta, multicapas, o combinar micro o nanofibras, permitiendo tener mayores posibilidades para establecer en un futuro la angiogénesis o vascularización. También hay estructuras técnicas de microintegración, como les decía también en la charla del día de ayer, estructuras híbridas en las cuales tenemos células y materiales poliméricos que de alguna manera son conformados en forma simultánea. Esto aún es un campo que requiere mucho avance. ¿Por qué? Porque las células no pueden estar sometidas a determinados kilovoltios, ¿no es cierto? No es para todo tipo de células, y hay que ver también que hay procesos en los cuales hay evaporaciones de solventes orgánicos que seguramente afectan muchísimo la viabilidad celular. La posibilidad de funcionalizar superficies a partir de distintas técnicas, mediante plasma, inmovilización, injertos mediante polimerización, la posibilidad, como les decía, de poder dotar de mayor funcionalidad a estas estructuras, incorporando factores de crecimiento o determinados señales necesarias para el crecimiento de tejidos. ¿Cómo pasar del 2D al 3D, o sea, a una realidad de 3 dimensiones? Ya hay técnicas que permiten un enrollamiento y poder realizar los cultivos celulares en estos canales intermedios, en los canales o ranuras que quedan en esta estructura, emulando en este caso la naturaleza del tejido óseo. Para, como les decía, ilustrar con 2 ejemplos de nuestro laboratorio, estamos desarrollando estructuras tubulares, nanofibrosas, a partir de colectores que no son estáticos, sino que son rotacionales. Entonces aquí tenemos una determinada velocidad de rotación aplicada a este sistema colector que recoge las nanofibras, tratando de emular esta estructura en capas que tienen los vasos sanguíneos naturales, en este caso arterias que contienen 3 capas, una capa interna, una túnica íntima, una capa media y una capa externa o adventicia. Entonces, de esta manera, lo que estamos buscando es emular las propiedades mecánicas de este tipo de estructuras con multicapas de distintos materiales. ¿Qué ocurre en una arteria nativa? El desplazamiento en función de la tensión aplicada sigue una curva de este tipo J. Como ven, tenemos una alta distensibilidad en esta zona y luego un incremento muy grande del módulo. Entonces hay distintas metodologías propuestas, como esta de Matsuda, de poder tener, digamos, una doble capa en donde un material tiene este comportamiento y luego, al incrementarse la presión interna, entra en contacto con el material más externo y luego se mueve en conjunto, entonces cambia la pendiente. Este otro tipo de estructuras con una capa externa corrugada.
En nuestro caso, estamos trabajando con poliácido láctico y un poliuretano segmentado degradable, sintetizado en nuestro laboratorio, en donde lo que estamos buscando es tener este tipo de estructuras tubulares que de alguna manera van a servir como injertos de tipo bypass. Acá vemos la naturaleza de las dos capas, de alguna manera emulando esta distancia entre la capa interna y la capa externa en este camino de aumento de diámetro con determinado tipo de composiciones, y cómo ha sido sometida a estudios mecánicos desde el punto de vista dinámicos, o sea, cómo acompaña el flujo pulsátil de manera fisiológica para obtener esto si fuera poliuretano puro y esto si fuera poliláctico puro, cómo de estos dos tipos de materiales podemos obtener esta forma de J. Acá tenemos el comportamiento de una arteria bovina femoral. Entonces, como en el rango fisiológico de 80 a 120 nanómetros, los injertos vasculares que obtenemos con distinto diámetro acompañan muy bien el comportamiento de arterias coronarias de jóvenes o adultas, arterias mamarias, radiales o las venas afenas, que son las que naturalmente se utilizan para bypass. Acá vemos también el comportamiento de curva J de distintos materiales con distinto espesor, injertos con distinto espesor, y cómo esta curva J del injerto vascular, que aquí tenemos en negro, está muy cercana a la vena safena, que es la que se utiliza normalmente. ¿Qué ocurre? Los pacientes muchas veces no tienen buena calidad de vena safena como para, digamos, hacer un implante de esta sección de vena en la cirugía cardiovascular. De alguna manera también esto evita la necesidad de una doble operación. También se evaluó el ensayos hasta rotura mediante ensayos de presión diámetro en este tipo de cámaras en colaboración con la Politécnica de Madrid. Y les quería comentar cómo es posible también introducir fármacos mezclados en la solución o en forma coaxial en su interior o en absorción o inmovilización de una distinta gama de ellos. En este caso hemos incorporado factores de crecimiento relacionados con plasma rico en plaquetas, en estructuras random y en estructuras alineadas. Fíjense en cómo en estructuras alineadas hay un acompañamiento de este crecimiento celular, en este caso son células madres mesenquimales. Este trabajo se realizó también en colaboración con la profesora Carmen Álvarez Lorenzo, o sea, perteneciente a esta red CITED, y cómo, como les decía, estas nanofibras alineadas estimulan el crecimiento orientado de este tipo de células. Acá lo vemos mejor, como en este caso las nanofibras random no tienen ninguna dirección preferencial, y en este caso, en el caso de alineación, sí tenemos una cierta distribución centrada en una dirección predominante. También cómo se acompaña la liberación de este tipo de proteínas a partir de estructuras fibrosas. Acá vemos otro ejemplo realizado con colaboración con Unicamp, con Ángela y Paulo, a partir de la incorporación de fármacos pobremente solubles y otros sistemas. ¿Cómo este tipo de tecnología puede dar origen a partículas, si también da origen a fibras? Bueno, eso tiene que ver con principalmente la concentración de la solución que hacen que en determinado régimen se encuentren un enmarañamiento de cadenas tal que permita dar una continuidad a este proceso que es complejo, en el cual hay tensiones electrostáticas muy fuertes del orden de kilovoltios por centímetro en campo eléctrico, y tensiones viscoelásticas, tensiones superficiales y demás. Entonces, en determinadas situaciones, este microchorro, se disrumpe en partículas, dando origen a partículas de distinta naturaleza, más o menos colapsadas. Como les comentaba Alejandro, hemos realizado un trabajo de incorporar didanosina como antirretroviral en este tipo de partículas, aumentando la biodisponibilidad de este fármaco como una estrategia para estabilizar en el medio gástrico y mejorar esta biodisponibilidad oral. También estamos realizando comparaciones con las técnicas clásicas de emulsión para la obtención de partículas
obteniendo mayores eficiencias y mayor grado de encapsulación empleando este tipo de tecnologías. Y también tenemos en curso otros trabajos con el grupo de la Universidad de Santiago de Compostela, con la inclusión de antifúngicos en complejos de policiclodestrinas, o en este caso con UNICAMP también, pero con el Instituto de Química, para poder incorporar bloques anfifílicos o poliuretanos basados en este tipo de tribloques de PEG, PLLA y trimetilcarbonato. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Bueno, si todo está más o menos conocido, no está todo conocido. Hay mucho por avanzar en enfocar cómo preparar estructuras con arquitectura jerárquica, o sea, cómo pasar a este tipo de grado biomimético. Cómo hacer esfuerzos en el control de la estructura, pasando de 1D, partículas 2D y 3D, en determinados tipos de patrones y con formas clínicamente relevantes. Cómo avanzar en el desarrollo de tamaños de poros más grandes y mayores porosidades para aumentar la infiltración celular. Cómo trabajar con estructuras de tipo corazón cáscara, o sea, core shell, para poder encapsular drogas de manera eficiente y mejorar los procesos relacionados con ingeniería de tejidos. Cómo estudiar los efectos de esta morfología, alineamiento, apilamiento y patrones de nanofibras en las propiedades de estos materiales, del comportamiento de las células y en el proceso de regeneración celular. Y cómo estudiar las señales mecanotransduccionales que hay y fisiológicas, como les comentaba, de este tipo de estructuras en el comportamiento fisiológico real. También hay esfuerzos en mejorar las propiedades mecánicas cuando estas estructuras abiertas que favorecen la infiltración celular están comprometidas. Entonces, cómo mejorar el tipo de dosificación de células simultánea o coexistente con el depósito de fibras, y cómo estudiar también todos los modelos que no son iguales que en el caso de dispositivos planares, modelos de liberación, de hinchamiento y de degradación acoplados, o sea, modelos complejos en este tipo de sistemas en los cuales hay transportes de drogas de distinta naturaleza. Bueno, estos son mis hijos diciendo, hagamos un material pero que sea con batifibras. Muchas gracias.